Seguimos en Simán Shin Nun Het Saif Yud Bet. Dice Shulchan Aruch, tengo un karpaf Bet Shlosha Sein Vekara Mimeno Bet Sea. Tengo un karpaf que tiene más de 2 Seim, ¿sí? Más de Bet Seataim, si tiene 3 Seim, ¿sí? De tal manera que siendo que no Ukaf le dirá, entonces no se puede cargar más de 4 amot. Ahora, ¿pero qué pasa? Él agarró y techó, puso techo a lo largo de una sea. De tal manera que una sea tenía techo y las otras 2 sea quedaron sin el techo. Dice Shulchan Aruch, mutar afilu imakiru beshupá. Se va a permitir incluso si el techo está inclinado. Y aquí hay 2 novedades. La primera novedad es que nosotros decimos pitikra yore besotem. Nosotros decimos que el filor del techo, eso va a agarrar y va a bajar hacia abajo al Ham Moshe Sinai, y eso va a ser como una mejita, como una pared. Por lo tanto, va a resultar que tengo una sea por un lado y las otras 2 por el otro lado. Por lo tanto, no tengo más de 2 de Betzataim. Y si es así, incluso que Ukaf le dirá, se va a poder cargar en ambos lugares sin ningún tipo de problema, más de 4 amot. La segunda novedad, incluso que está el techo inclinado, dice Mishar Rura que cuando el techo está inclinado, no decimos el alajá Moshe Sinai, que vemos el filor como si está bajando. Y no decimos pitikra yore besotem. Dice acá, dicen los Aronim, es diferente. Siendo que según la Torah, incluso que tiene más de Betzataim, que no Ukaf le dirá, es Reshut Hayahid, completamente. Solo que los Hamim hicieron una jumbra. En este caso ellos dijeron que incluso que sea un techo inclinado, vamos a poder aplicar esa ley de pitikra yore besotem para poder permitir cargar en este karpaf sin problema. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en Saif Yud Gimel, karpaf betzataim metumtam vechatzer shenifretu bimloam ze laze. Yo tenía un karpaf y al lado tenía un hatzer. Ahora, ¿qué pasa? Tiene un karpaf que tenía exacto betzataim. Y si tiene betzataim, puedo cargar sin problema. Todavía no está el decreto de los Hamim que lo consideraron carmelit. Y al lado tenía un hatzer. Ahora, ¿qué pasa? Tenía una pared que dividía entre ellos. Esa pared se cayó de tal manera que el karpaf, ahorita, por la parte de la pared que se cayó, va a hacer que tenga más de Betzataim, porque la parte de la pared es mitad y mitad, mitad el hatzer y mitad el karpaf. Estoy diciendo que parte es del karpaf, entonces en este caso va a tener más de Betzataim. Si tiene más de Betzataim, va a estar prohibido. Y como sigue diciendo Shulchan Aruch, mi peneche me como mejitá mi atro, en lugar de la mejitá le aumenta el tamaño más de Betzataim, y por lo tanto nace yo tengo al Betzataim y va a estar prohibido, va a cargar más de Arbamot por el din de Carmelit. Dice Mishar Brura que estamos hablando que no es que eran el mismo tamaño el karpaf y el hatzer y se rompió completamente la pared, porque si es así, también el hatzer va a estar prohibido cargar, porque está abierto a un lugar que está prohibido parar, y como ya muchas veces lo hemos dicho, sino que estamos hablando de un caso donde a los lados del hatzer todavía queda todavía muralla, porque el hatzer era más ancho y el karpaf era más angosto, como se puede ver en los dibujos que trae aquí el Mishra de Dirshu. Por lo tanto, el karpaf, al ser más angosto y el hatzer más ancho, entonces lo que sobresale de lo ancho del hatzer, eso permite todavía cargar dentro del hatzer, porque eso le hace diferencia del karpaf. Pero también agrega Mishra que estamos hablando de un caso donde las paredes del karpaf, incluso que son más angostas, entran dentro del hatzer. Porque si no entra dentro del hatzer, entonces lo que sobresale del hatzer, eso también puede ayudar a permitir el karpaf. Porque hay un din que se llama nirim mi bifnim velo nirim mebohutz. Se ven por dentro y no se ven por fuera. Incluso que está parado dentro del karpaf, no va a ver lo que sobresale más del hatzer por ser más ancho. Entonces, incluso así, siendo que está parado en el hatzer, si lo ve, eso también ayuda al karpaf para no considerarlo que está totalmente abierto. Otra cosa dice Mishar Brura, que también estamos hablando que la apertura que hay entre hatzer hacia el karpaf no es de más de 10 amot, porque si son más de 10 amot, entonces también nosotros sabemos que eso ya no se considera peta, sino es pirza, y otra vez se considera que el hatzer está abierto también a un lugar que está prohibido para él, y por tanto también se prohibiría. Por lo tanto, para poder entender el Shulchan Aruch, estamos hablando de un caso
que no se abrió, no tiene el mismo tamaño. Lo que se abrió no fue más de 10 amot. Y también, por lo menos, las paredes del karpaf siguen hacia adentro del hatzer, que no puedo utilizar lo que sobresale por ser más ancho del hatzer para permitir el karpaf. Sigue siendo el Shulchan Aruch, y con esto terminamos el Siman Shin Nun Het Seif Yud Dalet. Karpaf yoter mi Bet Zatayim shelo ukaf le dirá. Tenía un karpaf que era más de Bet Zatayim y no fue rodeado para ser habitado. De tal manera, como sabemos que está prohibido ahorita cargar más de 4 mot, tiene el din de Carmelit. Upatapo petach. ¿Y qué hizo? Agarró ahorita, abrió una puerta hacia ese lugar, pero el hukaf le basó patach, no sirve todavía. Pero para ayudar que sí sirva esta apertura que abrió de la casa hacia ese lugar, el que hizo, él hizo delante de una de las paredes del karpaf que ya existían, hizo también una pared que tenga más de 10 amot. Por lo tanto, ahora ¿qué estoy usando? Estoy usando una pared nueva. Y esa pared nueva fue después que pataj. Entonces ahorita lo convertí en pataf, como ya lo hemos visto muchas veces. Agregarme estamos hablando únicamente si tenía diferencia entre una pared y la otra que nueva que hice más de 3 tefajim. Pues si no tiene más de 3 tefajim, entonces yo lo veo como la but y es como si no hice nada, como si no hice una mejita nueva. Por tanto, al ser esta mejita, la mejita rishoná, entonces se anuló la vieja que no estaba hecha para dirá, y ahora lo que estoy usando es esta mejita. Y entonces al yo cambiar por lo menos una de las 3 mejitot, de las 3 paredes, entonces ya con eso lo considero patab ulabazot bukaf. Entonces, por ahora, es algo que hemos visto. Agregan el Shulchan Aruch, otro hidush, vahakan afla mejita jorná, José le hizo, pero si realmente se cae esta mejita nueva que yo construí, a pesar de que al construirla tenía un momento que estaba permitido ese karpaf, porque yo abrí y después construí, al caerse esta pared que yo construí, entonces otra vez vuelve a su provisión inicial, siendo que las paredes que me quedan son las paredes que inicialmente se construyeron low kaf le dirá. Por tanto, a pesar de que en cierto momento estuvo permitido, no por eso va a seguir estando permitido, y por eso se va a prohibir. Ahora, trae aquí en Mishal Ra, ¿qué pasa si realmente uno de los lados del karpaf era justamente la pared de una casa? Y de por sí era patabu le pasó un kaf, y era al principio se abrió la casa una puerta, ahí después rodeaste ese karpaf. ¿Pero qué pasa? Y se cayó una de esas paredes, de esa pared se cayó esa pared, justamente la casa se cayó, y ahora entonces tiene solo 3 paredes, le falta una pared. Ah, ¿tú qué me dices? Pero tengo las paredes que están por dentro de la casa, las mejizotas pinimiot, las paredes internas que están dentro de la casa, y eso también es como si me está ayudando ahorita a cerrar el karpaf. Dice mi sobra, a pesar de que tengo esas paredes, no, el karpaf va a estar prohibido porque le falta una pared, siendo que esas paredes internas de la casa se hicieron para los cuartos dentro de la casa y no se hizo para el karpaf. Por lo tanto, no se parece a las paredes externas, que las paredes externas, como un caso así, lo puedo considerar que se hizo para la casa y también para el karpaf. Y siendo así, entonces todo el tiempo que la persona no construya la 4ª pared, entonces ese karpaf va a estar prohibido. Kol Tuv.